dice habitualmente con un pronóstico de vida superior a 1 año. ¿Vale? Arritmia, tema importante. Vamos a hacer sencillito. El nódulo sinusal en la parte alta de la aurícula derecha, por eso es el que manda en el corazón. Está en la entrada del corazón, desembocadura de la vena cava superior. El nodo AV por encima del anillo tricuspideo, retraso fisiológico de la conducción. Cuidado, el nodo AV se afectan infartos inferiores. ¿Vale? Cuidado que solo lo irriga a veces la coronaria derecha. El ACGIS se divide en 2 ramas, rama derecha y rama izquierda. La rama izquierda tiene 2 fascículos, anterior y posterior. 2 tipos de células en el corazón. Células auriculares y ventriculares. ¿Vale? Son células con una velocidad de conducción muy rápida. Enseguida le pasa el estímulo a la siguiente. Y con un automatismo muy pobre. De tal manera que el ventrículo dispara de manera espontánea a 30, 40 latidos por minuto y no más. ¿Vale? Sin embargo, la velocidad de conducción es muy rápida. El QRS es muy estrechito. Las células nodales, sin embargo, son diferentes. Tienen una despolarización muy rápida, es decir, entre 60 y 100 despolarizan ellas automáticamente a partir de la 4ª semana de vida del embrión. Y sin embargo, tiene un periodo refractario con un canal de calcio que determina también la velocidad de conducción, que es sensible al calcio. De tal manera que betabloqueantes, verapamil y diltiazem afectan selectivamente a los nodos, mientras que fármacos del grupo 1 o grupo 3 afectan selectivamente a las células auriculares y ventriculares. Si quiero frenar una vía accesoria para que no conduzca rápidamente, ¿qué fármaco daré? Daré fármacos del grupo 1 o del grupo 3. Si quiero frenar el nodo AV para que la fibrilación auricular no vaya a toda velocidad, daré fármacos tipo betabloqueantes, verapamil, diltiazem, antagonistas del calcio de los nodos. Si un paciente, atentos a esta pregunta, si un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, con un QRS muy ancho, ¿qué fármaco estará prohibido? ¿Uno que afecte al nodo o uno que afecte al His-Purkinje? Uno que afecte al His-Purkinje. Cuidado a la pregunta, la tenéis ahí, porque la hice yo, muy típica. Esta del paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, no está contraindicado el uso de betabloqueantes. Los betabloqueantes no se pueden utilizar en pacientes con bloqueos nodales, no con bloqueos de rama, porque los betabloqueantes afectan a los nodos, no al tejido auricular. ¿Vale? Si tengo una vía accesoria conduciendo a toda velocidad, ¿qué voy a dar? Un fármaco que frene al nodo o que frene la vía. Un fármaco que frene la vía. ¿De acuerdo? Le daré procainamida, flecainida, ¿vale? Lo que queráis, pero que frene a la vía, no al nodo. Muy bien. Arritmias más importantes. La disfunción del nódulo sinusal. ¿Vale? Pacientes mayores, el hallazgo princeps es el síncope y son pacientes que de pronto hacen pausas. ¿De acuerdo? Pacientes mayores que hacen pausas. ¿Cuándo los voy a tratar? Cuando tienen síncope o pausas mayores de 3 segundos. ¿Vale? El diagnóstico, la clínica que me cuenta el paciente, como todos los síncopes, y detectar cosas como esta en los Holter o en los electros. ¿Vale? El tratamiento marcapaso. Mayor de una pausa, más de 3 segundos, le pongo un marcapaso. Extrasístole. Latidos que se adelantan. Pueden ser auriculares, especialmente benignos, o ventriculares. ¿Vale? ¿Cómo los diferencio? Los extrasístoles auriculares o nodales tienen el QRS estrecho, los ventriculares tienen el QRS ancho. ¿Vale? ¿Eso es un condicionante pronóstico? Sí, pero solo en pacientes que tienen cardiopatía. Y nos habla de que la cardiopatía no está bien controlada. Acordaros, factores pronósticos de la cardiopatía, el número de extrasístoles ventriculares. ¿Qué nos habla del número de extrasístoles ventriculares? Que el paciente tiene mucho tono adrenérgico, muchas aminas. ¿Vale? Tratamiento correcto de la insuficiencia cardíaca disminuye el tono adrenérgico. ¿Vale? Solo tienen condicionantes pronósticos cuando tienen cardiopatía. Y el tratamiento es la mejoría de la cardiopatía. En los otros, betabloqueantes, sedantes suaves para que no noten los latidos tan bruscos. Taquicardia paroxística supraventricular, muy importante. Su nombre nos lo dice, son taquicardias de QRS estrecho, de inicio y fin brusco, paroxística. Siempre que veáis paroxismo es que hay una reentrada. ¿Vale? Siempre que veáis algo progresivamente rápido es un foco automático que se va calentando. ¿Vale? Siempre que veáis paroxismo hay un circuito de reentrada. ¿Vale? QRS estrecho, salvo que no nos digan otra cosa, ¿vale?
Y habitualmente no hay cardiopatía. ¿Qué fisiología tienen? Pues bien, una doble vía nodal, ¿vale? Dentro del nodo AV, va tan lento que una va para arriba y otra va para abajo. Bueno, no es exactamente así, pero a vosotros os vale. Y alrededor del anillo AV, en la cual hay una vía accesoria que solo conduce para atrás, ¿vale? Una vía oculta. Porque si condujera para adelante y para atrás, ¿de qué estaríamos hablando? De un síndrome de precitación, ¿vale? Si esto condujera, esta vía accesoria también condujera hacia adelante en un ritmo sinusal, ¿cómo veríamos? Veríamos parte por el nodo y parte por la vía, aquí se chocan y se ve un electro de precitación. Sin embargo, ¿cómo distinguimos estas dos durante la taquicardia? Es difícil. Las dos se mezclan mucho, ¿vale? ¿Cómo la distinguimos de verdad? Con un estudio electrofisiológico, entre otras cosas porque para quitarla hay que localizarla. Si la localizamos dentro del nodo AV es una vía intranodal, si la localizamos fuera del nodo AV es una vía accesoria. Vale, eso ya es más complejo. Pero ¿qué tenemos que hacer ante toda taquicardia? Nos viene una taquicardia. Lo primero, taquicardia, lo ves, ritmo irregularmente irregular. Eso es una fibrilación auricular. Si es irregularmente irregular, es una fibrilación auricular. Perfecto. Me da igual cómo sea el QRS, ancho, estrecho, a veces estrecho. Me da igual. Taquicardia regular de QRS estrecho. Perfecto. Ahora es de QRS estrecho. ¿Va a 150 latidos por minuto a piñón fijo? Puede ser un flúter. La aurícula va a 300, uno de cada dos, conduce hacia el ventrículo, 150. Si va más lento, más rápido, pues a lo mejor no es un flúter. ¿Qué hago? Verla claramente con la actividad auricular. Hago un masaje del seno, pongo adenosina. Se corta la taquicardia, el circuito pasaba por el nodo AV. Perfecto. Será una vía accesoria oculta, o una vía accesoria patente, o una reentrada intranodal. ¿Vale? Estoy dibujaros un algoritmo que tenéis ahí. Que el paciente tiene una taquicardia de QRS estrecho, que de pronto yo le pongo adenosina o le doy masaje y de pronto veo una actividad auricular sin ventrículo. En cuanto que se pase el efecto de la adenosina, otra vez vuelve la taquicardia. Es decir, la adenosina simplemente interrumpió la taquicardia, pero ya veo que es una taquicardia auricular o un flúter que está conduciendo hacia el ventrículo. Bien, taquicardia de QRS ancho. La trato como si fuera una taquicardia ventricular. ¿Vale? Taquicardia regular de QRS ancho. Si el paciente tiene un infarto previo, 99% de que sea una taquicardia ventricular. ¿Cómo la trato? Con fármaco contra la taquicardia ventricular o bien un choque. Y ahí acaba el algoritmo y no hay mucho más, ¿vale? Aquí tenemos una taquicardia de QRS estrecho, digo, uy, una taquicardia de QRS estrecho. ¿Veo las ondas P? No las veo. Voy a hacer el masaje del seno carotídeo. Aquí, de pronto, ¡pop!, se quita la taquicardia. Bien, perfecto. ¿Veo precitación en los electros siguientes? No, digo, entonces puede ser una vía intranodal o una vía accesoria oculta. Que venga el electrofisiólogo y decida dónde está, ¿vale? Aquí podría yo decir que es una vía oculta, pero bueno, sería mucho decir, ¿vale? Podría equivocarme con mucha frecuencia. Hago el masaje del seno carotídeo y de pronto veo unas ondas F así a toda velocidad y cuando dejo de hacerlo otra vez vuelve la taquicardia. ¿Qué estamos hablando? De un flúter, ¿vale? Interrumpo la conducción AV durante un tiempo y veo claramente la aurícula. La taquicardia auricular sigue, o el flúter auricular sigue. Dejo de dar el masaje, se recupera la conducción AV y otra vez volvemos aquí. ¿Se interrumpe la taquicardia? No. ¿Por qué no se interrumpe la taquicardia? Porque no pasaba por el nodo AV, pasa por la aurícula. La taquicardia está dentro de la aurícula, conduce hacia el nodo AV. La taquicardia de QRS ancho, ni me lo planteo, hace maniobras. Le doy un choque o le pongo fármaco. Tratamiento de las crisis, masaje del seno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? O adenosina, porque actúo sobre la parte más vulnerable del circuito. Fuera de crisis, ¿de acuerdo? No, lo habitual, hay veces que damos tratamiento, pero lo más definitivo es la ablación con radiofrecuencia, bien de la vía lenta del nodo AV, bien de la vía accesoria. La fibrilación auricular, muy importante. Es un gran problema. Es la arritmia más frecuente tras la extrasistolia. Es la causa más frecuente de embolias arteriales y tiene una prevalencia superior al 5% en mayores de 60 años. La etiología, os pongo aquí este muñequito, este ratoncito, para que sepáis que a más aurícula, más fibrilación auricular y menos aurícula, menos fibrilación auricular. De tal manera que ¿dónde vamos a ver la fibrilación auricular? Habitualmente en pacientes con cardiopatía. ¿Qué tipo de cardiopatía? Aquellas que dilatan la aurícula izquierda. Los pacientes mayores tienen disfunción diastólica. Los pacientes hipertensos tienen disfunción diastólica. Los pacientes con válvula mitral
estenosis mitral tienen dilatación de aurícula izquierda, ¿vale? Todas las causas que dilatan la aurícula izquierda van a producir mayor fibrilación auricular. En corazón normal a veces la vemos, sobre todo lo que ya os dije, atletas de élite, gente que hace entrenamiento muy intenso, se ve que se asocia a fibrilación auricular. Individuos muy corpulentos, ¿de acuerdo? Más aurícula, más fibrilación auricular. Etílica, ¿de acuerdo? Se prohíbe completamente el alcohol en los pacientes con paroxismo de fibrilación auricular. Mecanismos, múltiples reentradas a nivel auricular, ¿vale? Irregularmente irregular, arritmia completa, ¿vale? Paroxística o crónica. Hoy en día ya no se dice crónica, se dice permanente. Y cuando dices permanente es un concepto filosófico clásico. ¿Así? Cuando dice que la fibrilación auricular permanente es que tú no tienes planteado nunca en tu vida volverla al ritmo sinusal, ¿vale? Este paciente está en fibrilación auricular permanente, ¿vale? La repercusión, obviamente, no todo el mundo la tolera igual. La toleran peor aquellos que necesitaban mucho la aurícula, pacientes mayores, pacientes que necesitaban mucho la aurícula, pacientes hipertensos, ¿vale? Esos son pacientes que necesitaban mucho la aurícula y cuando cae la aurícula, cae el gasto cardíaco un 30%, pero no solo eso, sino que el ventrículo empieza a contraer muy rápido y tiene poco tiempo para llenarse. En una estenosis mitral, en un paciente con una cardiopatía hipertensiva, no pasa desapercibido, ¿vale? Y casi lo más importante es la estasia sanguínea que produce embolias periféricas. Bien, dos estrategias. Estrategia de control del ritmo, que desaparezca la fibrilación auricular y que mande uno solo, ¿de acuerdo? El señor del ritmo sinusal, que está por allí detrás y nadie lo deja ver, ¿vale? Y cardiovertir, choque eléctrico y fármacos para prevenir la recurrencia o ablación de venas pulmonares. Esa es la estrategia de control de ritmo. Y luego, si no, tenemos la otra estrategia de control de la frecuencia, ¿de acuerdo? Que no pasen todos, que pasen uno, ¿de acuerdo? Es arrítmico, pasan uno de vez en cuando, pero no muchos, ¿vale? Habitualmente, ¿en qué no cardiovertimos? ¿En quién preferimos una estrategia de control de la frecuencia? En pacientes muy mayores, en pacientes que toleren bien la fibrilación auricular, en pacientes que tengan las aurículas muy dilatadas ya, o cuando el proceso desencadenante no esté controlado, fiebre, intoxicación enólica. El manejo. Bien, paciente con fibrilación auricular nos acude, bien, ¿cómo la tolera usted? Bueno, yo es que me dicen que tengo algo, pero yo no me noto nada. Ese paciente, control de la frecuencia cardíaca, espontáneamente se controla la frecuencia cardíaca, si no le damos algún fármaco, si es hipertenso le damos betabloqueante, verapamil, fármaco que controla la tensión arterial y la fibrilación auricular, perfecto. Insistimos en la anticoagulación, ¿vale? Y que el paciente tiene una fibrilación auricular, no lo tolera nada bien, es joven, tiene la aurícula pequeña, no dilatada, preguntamos, la siguiente pregunta es ¿desde cuándo lleva con las palpitaciones? Menos de 48 horas. Podemos cardiovertir directamente. Si el paciente tiene muchos datos de que va a volver a tener, bueno, sí, hoy lo tengo más tiempo, pero he tenido muchas veces. Si tiene alto riesgo de embolia, empezamos ya a anticoagular, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo más probable es que necesite anticoagulación indefinida y que la fibrilación auricular amenace con volver. Mayor de 48 horas de evolución, hay que anticoagular previamente. ¿Cuándo nos podemos saltar el paso de la anticoagulación? Con un eco transesofágico. No hay trombos en la orejuela izquierda, lleva más de 48 horas y está más de 3 semanas anticoagulado, o no hay trombos en la orejuela izquierda, le damos un choque tranquilamente, ¿de acuerdo? Bien, o ponemos fármacos del grupo 1 o del grupo 3. Los fármacos del grupo 1 los reservamos a aquellos que no tienen cardiopatía estructural. Y cuando hablo de cardiopatía estructural son pacientes que tienen disfunción ventricular severa, hipertrofias severas muy importantes o cicatrices de infartos previos. Esos son pacientes con cardiopatía estructural. Si no tiene cardiopatía estructural, grupo 1, sobre todo la flecainida, propafenona, grupo 3, pacientes con cardiopatía estructural. ¿Cómo frenamos el nodo AV? Bien, ya lo sabíamos, betabloqueantes, verapamil, diltiazem, digoxina, ya sabemos que es un fármaco bueno para combinar, salvo el verapamil, porque interactúan y aumentan la concentración, pero es un fármaco de segunda línea que reservamos a pacientes que no sabemos cómo es la función ventricular. Bloqueo con ablación más marcapasos es ya en pacientes que no toleran o que tienen ya un marcapasos ya implantado, frenamos completamente el nodo AV. La prevención de recurrencia,
con fármacos del grupo 1, del grupo 3, ya sabéis si tiene cardiopatía estructural o no, y ablación de venas pulmonares, ¿vale? Sin embargo, en la mayor parte de nuestros pacientes no le vamos a hacer ablación de venas pulmonares ni vamos a insistir en el ritmo sinusal porque son pacientes mayores. Y en eso es lo que hay que insistir, en que no tengan síntomas de palpitaciones, ¿vale? Y que no tengan una embolia, que son ya endpoints mayores, ¿sabes? La embolia, prevenir embolia. Clasificación, las CHADS-2. Bien, de esta clasificación infumable, ¿de acuerdo? Quedaros con dos cosas. La mayor parte, salvo los hombres jóvenes, la mayor parte tiene al menos un punto en esta clasificación. Porque ya ser mujer es un punto, o sea, nos ponemos a la mitad no, menos, porque las mujeres vivís más, así que conforme nos vamos yendo a edades mayores, pues hay más mujeres que hombres. Hombres jóvenes son realmente los que no deberían anticoagularse, ¿de acuerdo? Porque a partir de los 65 años ya tenemos otro punto, enfermedad vascular otro punto. Pero eso, hombres jóvenes serían los únicos que no se anticoagularían. Y tener en cuenta que una edad por encima de 75 años o un accidente cerebrovascular son datos mayores, ¿vale? Datos mayores y esos son 2 puntos. ¿Cuáles son los factores más importantes? El primero, la estenosis mitral, no está aquí. Es que ni lo planteamos. En una estenosis mitral se anticoagulan todos, incluso el ritmo sinusal si la aurícula está muy dilatada, ¿vale? Es la cardiopatía embolígena por excelencia. Pero bueno, ya no hay tanta estenosis mitral como para hacer una clasificación con ella, ¿vale? Ahora, dentro de los factores de riesgo más importantes que se os queden, edad mayor de 75 años o antecedentes de ACV, se anticoagulan por supuesto todos. Y solo se dejarían de anticoagular hombres jóvenes. ¿De acuerdo? Hombres jóvenes son los que menos puntos tienen en esa clasificación. Flúter auricular. Todo lo que hemos dicho de la fibrilación auricular vale en cuestión de anticoagulación en cardiopatía. Ahora, fijaros, este paciente no veo claramente las ondas P. Oye, este paciente, mira, va 300, 150, 100, yo no veo las ondas P. ¿Qué es lo que hago? Digo, espérate, vamos a ver las ondas P ahora mismo. Le pongo un bolo de adenosina o le hago masaje del seno. Interrumpo temporalmente la conducción AV, ¿vale? Y de pronto dice, y luego una vez que dejo de dar, se va recuperando la conducción, ¿lo veis? Claramente veo que una vez que doy masaje, veo qué actividad hay. ¿Qué tiene este paciente? Aquí no sé si tiene una vía accesoria, si tiene una vía oculta, no sé si es una reentrada intranodal, pero en cuanto que interrumpo temporalmente la taquicardia y se vuelve a reanudar espontáneamente, lo primero es que la taquicardia no depende del nodo AV, ¿lo veis? No depende del nodo AV, he hecho un masaje y no se ha interrumpido en ningún momento la taquicardia. En cuanto que dejo de dar masaje, otra vez vuelve. Y me permite ver exactamente qué es lo que hay. Pues mira, una aurícula a 300 latidos por minuto. ¿Qué es eso? Un flúter, ¿vale? 300 latidos por minuto. ¿Conduce 1 a 1? El ventrículo va a 300. Una emergencia que solo vemos en, situaciones raras. Lo más normal es que conduzca 2-1. Una sí, otra no. Una sí, otra no. Así que va la aurícula a 300 y el ventrículo a 150. Irregularmente irregular, no. Hay siempre una ritmicidad, ¿vale? La etiología, habitualmente con cardiopatía, más dilatación auricular derecha, ¿vale? Dilatación auricular derecha, que subyace una reentrada alrededor del anillo tricúspide, ¿de acuerdo? Por muy rápido que vaya, no puede ir más de 300 latidos por minuto, con lo cual, por eso va a 300 latidos por minuto. El flúter común, típico, va a 300 latidos auriculares por minuto. Bien, todo lo que hemos dicho de anticoagulación nos vale, salvo el tema de la cardioversión. En estos pacientes se pueden cardiovertir perfectamente, pero para la prevención de recurrencia ahora no hacemos ablación de venas pulmonares, que tiene un porcentaje de éxito 60-70%, ¿de acuerdo? Pero podemos hacer ablación del istmo cabo tricuspidio con un éxito mayor del 95%, es decir, realmente una arritmia agradecida. Hacer una ablación del istmo cabo tricuspidio que no tiene complicaciones, que es fácil. Todos los electrofisiólogos hemos empezado ablacionando istmo cabo tricuspidio porque era lo más facilito, con menos complicaciones. ¿De acuerdo? Así que es un buen tratamiento para prevenir recurrencias. No damos fármacos para prevenir recurrencias de flúter. Damos fármacos para prevenir recurrencia de fibrilación auricular. ¿Cómo se previene mejor la recurrencia de flúter? Con ablación de venas pulmonares, de ablación de istmo cabo tricuspidio. ¿Cómo se previene la recurrencia de fibrilación auricular? Con fármacos o con ablación de venas pulmonares. Bien.
Taquicardia ventricular la definimos con taquicardia de QRS ancho, rítmica, habitualmente con cardiopatía. ¿De acuerdo? El mecanismo, una reentrada. Inicio y fin brusco. Aumento del automatismo sin cardiopatía, ritmos idioventriculares, ¿de acuerdo? Cardioversión. Si el paciente está estable, podemos dar un choque o dar procainamida. Taquicardia de QRS ancho, con infarto previo. Bueno, si está bien el paciente, le damos procainamida, pero si no, o si no queremos complicarnos la vida, le damos un choque y ya está, ¿de acuerdo? El choque eléctrico se hace con una sedación suave, con... Bueno, suave no, hay que dormirlo bien, ¿eh? Cuidado, le duermes con una benzodiazepina, les duele, pero no se acuerdan. Con lo cual... ¡Ay! Siempre suelta un grito, pero ¿qué tal? ¿No? Perfecto, ¿me lo va a hacer ahora? No hay nada como no acordarse, ¿sabes? Bien, la profilaxis de taquicardias ventriculares. Realmente no podemos garantizar que no vuelva una taquicardia ventricular, porque hemos quitado un circuito, pero a lo mejor dentro de un año aparece otro. Así que, realmente, si el paciente tiene una taquicardia ventricular con disfunción ventricular o ha sido mal tolerada, el tratamiento es el desfibrilador. Si tiene muchos episodios de taquicardia ventricular, podemos hacer ablación con radiofrecuencia, poner fármacos, incluso fármacos agresivos. Ritmo idioventricular acelerado, TV con frecuencia entre 60 y 120. En un contexto de reperfusión del infarto, ¿vale? Aparece un foco a disparar más rápido, una frecuencia que no le es propia, se pone a 40, 50, 60, 70. Si en ese momento el paciente está en bradicardia sinusal, aparece. ¿Qué es típico? Un infarto inferior, en el que el paciente se pone muy vagal, ¿de acuerdo? Se pone a 40, 45 latidos por minuto, ritmo sinusal, y ha hecho una reperfusión. Si el ritmo idioventricular empieza a 55 latidos por minuto, pues te deja verlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo frenar el ritmo idioventricular? Doy una atropina, subo la frecuencia sinusal a 90, 100, 110 latidos por minuto y apaga al ritmo idioventricular. ¿Por qué? Porque lo invade. Como es un foco automático, ¿de acuerdo? Yo disparo más rápido que tú y para cuando vas a disparar tú, yo te he despolarizado. ¿Vale? Taquicardia helicordal, torsade de Poix. Se asocian a QT largo, torsade de Poix. Etiología del QT largo, fármacos antiarrítmicos, antihistamínicos, QT largos congénitos. Hoy hay QT largo, el más frecuente el 1, el EQT1, el más peligroso el 3, pero ya hay hasta el 7, es decir, no merece la pena. Cada uno tiene un tratamiento, que sepáis que el QT largo puede ser congénito, el EQT1, el EQT hasta 7, el año que viene yo no lo daré, pero será hasta el 13, ¿vale? Vosotros tampoco estaréis aquí, o sea que tampoco no interesa a nadie. Bradicardia, este sí es interesante que lo sepáis, porque los pacientes bradicárdicos con bloqueo V completo, con una frecuencia muy lenta, habitualmente no se sincopan porque tengan una frecuencia cardíaca muy lenta, se sincopan porque con la bradicardia el QT se hace muy largo y aparece en torsade de Poix, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento? Ponerle un marcapaso. ¿Cuál es el tratamiento de un paciente que se ha tomado todos estos fármacos juntos y además está hipopotasemia, además tiene una dieta proteica líquida y está en pleno proceso de dieta Duncan, ¿de acuerdo? Con dietas proteicas y además con un catarro y además está tomando diuréticos y además tiene... hay veces que combinan todos, ¿vale? Pues si está, hasta que se lave todo eso, si el paciente está a 80 latidos por minuto haciendo torsades porque tiene un QT largo, le pongo un marcapasos transitorio, un cablecito, ¿de acuerdo? Lo pongo a 120 latidos por minuto, se acorta el QT y el paciente deja de hacer esos episodios recidivantes de QT largo. Así que en los QT largos congénitos, beta bloqueantes, dependiendo del tipo, en los QT adquiridos le subo la frecuencia con un marcapasos o incluso le pongo alguna amina simpático-mimética para subir la frecuencia cardíaca y si es debido a fármacos también puedo poner magnesio. Acordaros de relacionar. Flúter y fibrilación ventricular, pérdida de conciencia y parada cardíaca. La causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, una TV que desencadena en una FV, ¿vale? R sobre T, ¿vale? Tenemos dos tipos de fibrilación ventricular. La primaria, que aparece en el seno del infarto agudo de miocardio, ¿vale? Un paciente tiene elevación del ST y fibrila. Ese paciente no necesita implante de desfibrilador. Cuidado que se lo preguntan siempre. Ese a largo plazo va a ir muy bien. Lo único que tienes que desfibrilarle en ese momento y que vaya bien, ¿vale? Pero luego tenemos a largo plazo en la cardiopatía isquémica pacientes que han tenido un infarto de miocardio, que tienen una cicatriz, que de pronto o años después tiene un extrasístole, se mete dentro de la cicatriz y empieza a dar vueltas, ¿vale? Esa es la causa
Esos pacientes sí necesitan un desfibrilador, ¿vale? Y luego tenemos flúter y fibrilación ventricular en pacientes sin cardiopatía. La mayor parte son pacientes con cardiopatía y lo tenemos sin cardiopatía. Y cuando no tenemos cardiopatía, uno de los síndromes que podemos ver es el síndrome de Brugada. Ya lo han preguntado, todas estas así se llaman canalopatía, el QT largo congénito se llama. ¿Por qué? Porque cada uno intentamos identificar un canal que está alterado. Si tenemos un electro como este tipo, ¿vale? Y además arritmia, cuidado, preguntable, ¿las arritmias polimórficas del síndrome de Brugada se asocian a QT largo? No, no se asocian a QT largo, se asocian a este electro con elevación del ST en V1, V2 y morfología como de bloqueo de rama derecha. Bien, sabemos que es una mutación en el canal del sodio. A veces el electro basal es normal y cambia con algunos fármacos. Si doy un bloqueante del sodio, tipo procainamida, tipo flecainida, imaginaros caso clínico. Imaginaros un caso clínico. Paciente resucitado de muerte súbita. Le hemos visto que estaba fibrilando o haciendo una arritmia polimórfica, le hemos dado un choque. El electro es normal. ¿Cuál de las pruebas siguientes está indicada? Obviamente un eco, un cateterismo, todo lo que tú quieras. Y también hay una que no quiero que no suene, que es el test de flecainida. ¿Qué es el test de flecainida? Es ese paciente que tiene el electro normal, le doy una dosis de flecainida, ¿de acuerdo? Y veo que el electro normal se transforma en un electro de Brugada, ¿de acuerdo? Y esperamos que se quede ahí y no empiece a hacer torsades, ¿vale? Ese es el test de flecainida para provocar el electro de Brugada en pacientes recuperados de muerte súbita en el que el electro basal es normal. Si el electro ya tiene Brugada, a fin de cuentas es lo mismo, porque todos se van a llevar un desfibrilador, pero ya te pones a buscar la familia, a ver quién hay. No sé, si hay antecedentes familiares con el mismo electro, a lo mejor se llevan otro desfibrilador familiar, ¿vale? Este paciente, el 2×1, no, te lo cobran los dos, ¿eh? Wolff-Parkinson-White. Electro de precitación, PR corto y onda delta, ¿vale? Más taquicardia. Etiología, habitualmente sin cardiopatía, hay esta anomalía de Einstein, ¿vale? Tipos de taquicardia que vamos a ver. Una que ya hemos visto, la taquicardia paroxística supraventricular. Ese mismo paciente que viene con una taquicardia, ondas a cañón, QRS estrecho, le hacen masaje del seno, pum, se quita la taquicardia y ve electro PR corto más onda delta. ¿Qué estaba pasando? Que se había aparecido un extra y se había puesto el circuito bajando por el nodo y subiendo por la vía. QRS estrecho, ¿vale? Bien. Ese es un tipo de taquicardia paroxística. Luego tenemos otro, mucho más raro. Este paciente viene con una taquicardia de QRS ancho y tú le dices, oh, madre mía, una taquicardia de QRS ancho, regular, rítmica, lo ves, el paciente está malo, le das un choque, ¡pa! Ves el electro cuando se le ha quitado la taquicardia y de pronto ves, si tiene un PR corto y una onda delta. ¿Qué estaba sucediendo? Muy raro verlo, pero que estaba bajando por la vía y subía por el nodo. ¿Se hubiera ido con adenosina? Sí. Pero como es tan raro, no vas a ponerte a darle adenosina a 1000 para encontrar uno, ¿vale? Pero si le hubieras hecho masaje del seno, habiendo bloqueado esto, como pasaba por aquí, se hubiera quitado la taquicardia, ¿vale? Muy raro verlo. ¿Qué es lo que vemos más? Esta y esta. Pacientes con cualquier tipo de taquicardia auricular, fibrilación auricular, flúter, que es capaz de conducir a alta velocidad porque tiene una vía accesoria. ¿Qué fármaco le daremos a este paciente? Este paciente es fácil de diagnosticar, muy fácil. Taquicardia irregularmente irregular. Bien, esto es una fibrilación auricular, ¿vale? Está yendo a 350 latidos por minuto porque tiene una vía accesoria. Tratamiento, le doy un choque, después del choque veo PR corto y onda delta, bien, perfecto, ablación con radiofrecuencia, ¿vale? No tiene tratamiento, el Wolff-Parkinson-White no tiene tratamiento. En ese momento quiero jugar y no dar un choque, ¿qué fármaco daré? Daré un fármaco que frene a la vía, porque están pasando del auricular al ventrículo por la vía. Así que, ¿qué tipo de fármaco voy a dar? Esos que afectan al nodo AV, beta bloqueante, verapamil, diltiazem, no. Fármacos como del grupo 1 o del grupo 3, ¿de acuerdo? Que frenan a la vía. A largo plazo, ¿cuál es el tratamiento de un Wolff-Parkinson-White sintomático? La ablación con radiofrecuencia, así que no penséis mucho. Sobre si le doy un nodo para quitar una, pero es que luego me aparece la otra. No. Wolff-Parkinson-White diagnosticado, ablacionado, que ya quedan pocos y son muy divertidos, ¿de acuerdo? Ya, la verdad, como los vamos curando todos, salvo que aparezca alguno así, habrá que dejar alguno para los que vengan después. Ya, es raro verlo ya.
Bloqueo V de primer grado, PR alargado, todas las ondas P conducen. Bien, perfecto, vemos esto y lo que es siguiente que hay que preguntar, ¿está tomando algún beta bloqueante? ¿Está tomando verapamil? ¿Está tomando diltiazem? ¿Es usted muy deportista? ¿Vale? Bloqueo V de segundo grado. No todas las ondas P conducen, de pronto una no conduce. El PR se va alargando hasta que uno no conduce. Eso de que se vaya alargando es muy típico del nodo AV, que tiene una rica inervación vagal. Así que cuando vemos eso no nos asustamos. Le llamamos al paciente, que te duerme, ¿vale? Y empieza a conducir 1-1, perfecto, ¿vale? Me ha quedado traspuesto, vale. Bien, esto no precisa un marcapaso. Sin embargo, si vemos esto, de pronto un PR corto, normal, con QRS estrecho, ancho, que de pronto una onda P de manera inopinada, ¡pop!, deja de conducir, y dice, uy, esto on-off, esto es típico de las de His. ¿De acuerdo? Así que ese paciente se le pone un marcapaso. Y si yo no me he sincopado nunca, ya llegará. ¿De acuerdo? ¿Vale? El siguiente paso, y no será tarde, es que se bloquee. ¿Vale? Bloqueo V completo, todas las ondas P, ninguna onda P conduce. De tal manera que aurícula y ventrículo van cada uno a su ritmo. ¿Qué es lo que voy a ver? El pulso lento. El QRS de los latidos será por debajo del nodo AV. ¿Cómo va a ser? Ancho. Frecuencia lenta, y en la onda A que veré, ondas A cañón, porque a veces aurícula y ventrículo contraen a la vez, como cada uno contrae a su ritmo, ¿vale? Tratamiento, marcapaso. Bloqueo de rama derecha, poca trascendencia pronóstica, pero nos habla, bueno, de sobrecarga derecha, de que el ventrículo derecho se ha dilatado, ha estirado a la rama derecha y se ha bloqueado, ¿vale? Bloqueo de rama izquierda ya sí es importante, porque es un dato pronóstico que añada más al pronóstico a las cardiopatías y sobre todo que con la resincronización cardíaca podemos mejorar.